Bueno, buenas noches, buenas noches. Qué hermosas alabanza, ¿verdad? Si te tengo a ti, lo tengo todo, ¿verdad, Raquelita? Todo lo tenemos en Ah, Cristo, en Él hay plenitud, en Él hay gozo, en Él. ¿Cómo? no tienes la cámara encendida. ¿Ustedes me ven a mí o no me ven? Sí, lo vemos. Sí, Eso, maestro. eso, perfecto, muy bien. En Él lo tenemos todo, familia, todo. En Él nosotros podemos tener paz en medio de tribulación, en medio de este caos que hay en este mundo. Eh, Solamente decimos, Señor, si te tengo a ti, te tengo todo. Todo lo tenemos. Y qué es hermoso estar nosotros regocijados en el Señor todos los días. Raquelita, Celina, Janet, y entender que lo que se acontece, o sea, lo que viene son momentos muy difíciles para la humanidad. Muy difícil, pero Dios es un Dios de infinita misericordia y entender que en nuestra vida no puede haber temores, no pueden haber miedos, solamente tiene que haber algo y es confianza en el Señor, confiar en su palabra, Amén. confiar en que somos hijos de Él, confiar en que Él es nuestro regocijo, Él es nuestra esperanza, nuestro castillo, nuestra roca, eh, con Él lo tenemos todo. Que nada en este mundo pueda robarnos el gozo, la paz y la plenitud que tenemos en Cristo. Amén. Amén. Así que Amén. sigamos avanzando, hermosa familia, y permitamos que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y entender que la palabra es la verdad. Amén. Así que muy buenas noches, amada familia. Sean todos y todas bienvenidos a 365 días íntimos con Dios, un tiempo diario para caminar en la presencia del Señor, escudriñando su palabra con reverencia y dependencia del Espíritu Santo. Así que demos gracias a Dios por permitirnos este espacio tan glorioso para crecer, para ser edificados y ante todo ser transformados de gloria en gloria por medio de su palabra. Amén. Abramos nuestro corazón, porque hoy creemos que es Dios quien hablará a nuestras propias vidas. Amén. Así que sea el Espíritu Santo quien nos dé entendimiento y discernimiento de su palabra. Amén. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Dios Creador del cielo y de la tierra, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por este día glorioso. Gracias porque llegó esta noche, Señor, y vamos a sellarlo, bendito y glorioso Dios, con tu palabra, Señor, porque entendemos, Padre, que eres tú, bendito Padre Celestial, quien hace que todas las cosas sean posibles. Y estamos aquí con hambre y sed de ti, como todos los días, Padre amado, regocijándonos en ti, en tu palabra, Señor. No dejamos de creerte a ti, no dejamos, Señor, de que nuestros ojos estén puestos en ti, nuestro corazón alineado al tuyo, Señor. Así que, Padre, háblanos en esta noche porque tus siervos escuchan y entendemos, Señor, que aunque el mundo se esté cayendo, Señor, a nuestro alrededor, nuestra fe siempre va a estar en ti, Señor Jesús. Porque creemos en ti, confiamos en ti, esperamos en ti. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Tú eres. Nosotros te queremos pedir en esta noche, Señor, por todo el caos, Señor, que hay en este mundo, bendito Padre. Hay muchas personas incrédulas, glorioso Dios, pero entendemos que toda rodilla se doblará ante ti. Y queremos pedirte perdón, Señor, aún por toda la humanidad. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque te fallamos. Perdónanos porque somos infieles. Perdónanos, Señor, porque cometemos graves pecados, Señor. Pero entendemos, Señor, que tú eres un Dios de abundante misericordia y compasión. Hoy en todo el mundo, Señor, en Italia,
en Rusia, en Estados Unidos, glorioso Dios, en tantos lugares, Señor, que están sufriendo debido a al clima, Señor, a los desafíos de la naturaleza, pero entendemos que tú tienes el control de todo, Señor. Mm, no hay una hoja que se caiga sin tu permiso y entendemos que eres tú, Señor, que pronto vas a venir, Señor Jesús. Pero queremos pedirte, Señor, que seas tú cuidando nuestras familias, cuidando la familia de mi esposa allí en Estados Unidos, las familias de aquí, de estos hermanitos presentes de este hermoso ministerio que tú nos has dado, Señor. Que seas tú resguardándolos, Señor, de todo peligro. Que seas tú cobijándolos con tu sangre preciosa y poderosa, Señor. Que la familia Ríos, Señor, bendito y glorioso Dios, estén allí bajo tu fuego, bajo tu amor, bendito y glorioso Dios, bajo tu calorcito, Padre. Te pedimos, Padre Santo, que tengas infinita misericordia del mundo entero, Padre. Ten misericordia. Entendamos que tú pronto vas a regresar, Señor, y te esperamos. Por eso te pedimos que seas tú quien mantengas estas lámparas encendidas siempre, Señor. Que nunca se acabe ese aceite, Señor. Que seas tu Espíritu Santo fluyendo y que ese fuego fluya más y más en nuestras vidas, Espíritu de Dios. Porque te necesitamos, porque estamos en esos tiempos, Señor, donde tú te vas a manifestar con toda tu gloria, papá. Por eso te damos gracias porque tú nos has llamado en el tiempo exacto y perfecto, papá. Y te queremos pedir perdón. Perdona nuestras faltas. Perdona nuestras faltas, Señor Jesús. Lávanos con tu sangre preciosa y poderosa. Límpianos y quedaremos más blancos que la nieve, Señor. Tú eres ese Dios de justicia. Y entendemos que este corazón, Señor, sea cada vez más limpio. Porque tú, Señor, habitas donde hay santidad. Así que, Padre, acompáñanos en esta noche. Háblanos, porque tu siervo se escucha. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermosa familia, vamos entonces a empezar con las siguientes citas, con en el día número ¿qué? Vamos en el día número ¿qué, Raquelita? 25. No te escuché, pero bueno. Está bien. 25. 25. Lo que apagué el teléfono y el micrófono y se me olvidó que lo había. Día número 25 de enero del 2026. Y ya terminamos el primer libro prácticamente, que es Génesis. Y pudimos entender que esto es un libro glorioso, ¿no? Un libro donde todo empezó con la palabra del Señor y entender que hasta ahora se ha cumplido con todos los propósitos y con toda la palabra que Él había prometido. Amén. Y 25 de enero, Génesis 50, todo el capítulo 50, y vamos a empezar con el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 1 y capítulo 2 hasta el versículo 10. Seguimos con Mateo capítulo 16 del 13 al 17:13, Salmo 21 y Proverbios 5 del 1 al 6. Así que Espíritu Santo, acompáñanos en esta noche, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar entonces con Reinita. Vamos a empezar con Reinita, por favor. La palabra de Dios dice así, Génesis 50. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel, y le cumplieron 40 días.
porque así cumplía los días de los embalsamados. Y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar, diciendo: he aquí que voy a morir en el sepulcro, allí me sepultarán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos del Faraón, y los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande, y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Mizraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo, al oriente de Manre. Y volvió José a Egipto, él hizo sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. José se muestra bondadoso con sus hermanos. Amén. Bueno, muy bien. Seguimos ahí, por favor, con... Janecita, ¿estás ahí lista? Sí, maestro. Listo, por En favor. el 15, Entonces, ¿verdad? versículo 15, sí. Y dice, bien, aquí dice, en la mía dice muerte de José. Sí, Viendo aquí los, está. viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que hicimos. Y Ujú. enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios de tu padre. José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ujú. Vosotros pensasteis mal de mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer los que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ujú. Ahora pues no temáis, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón.
Y habitó José en Egipto, y él la casa de su, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También Ujú. los hijos de Maquir, hijos de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Eso, muy Amén. bien. Amén. Amén. ¿Sigues ahí con el capítulo Digo 1 yo, va, bueno, está bien. de Éxodo? Éxodo. Éxodo, y dice: aflicción de los israelitas en Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan de Nextalí, Gad y Aser. Y todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, y para que no se multipliquen y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya a la tierra, de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tribus, de tributos que los molestaran con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuando Ramesés. Ramasés, perdón, Ujú. Pitón y Ramasés. Pero cuando más los oprimían, también más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos, y en toda labor de campo, y en todo su servicio, el cual los obligaba con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y le dijo: cuando asistan a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera vaya a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y al pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó su familia. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y toda hija perseverará la vida, preservar Amén. la vida. Amén. Eso. Amén. Gracias. Muy bien. Celinita, ¿estás por ahí, Celina? Sí, sí, estoy aquí. Dale, capítulo 2. Un varón de Dios de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví,
y la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndolo que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo esconderlo más, tomó una arquilla de junco y la calafateó asfalto y con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseando paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio, eh, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió a una criada suya a que la tomase. Y cuando lo abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, él dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces la hermana dijo a la hija del faraón: iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija del faraón respondió: ve entonces. Fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te pagaré. Y la madre tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohi- prohijo prohijo y lo puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Ujú, muy En bien. aquellos días sucedió Hasta ahí, que, hasta ahí nomás se limita hasta el gracias por versículo la 10. oportunidad, maestro. Con todo el amor del mundo se limita. Bueno, muy bien. Primero que todo, vamos entonces para Génesis capítulo 50. ¿Sí? Y aquí vamos a ver algo que es muy, pero muy glorioso. Y podemos ver que Jacob muere, Israel, llamado su nombre Israel, muere ese último patriarca. ¿Cuáles eran esos los tres patriarcas? ¿Cómo eran sus nombres? Abraham, Isaac y Jacob. Isaac, Eso, Jacob. los tres patriarcas. ¿Y por qué se les llaman patriarcas? Porque eran el inicio de los hebreos, judíos o israelitas, no. Eran los padres de naciones. Es correcto, ya necesitas llamados patriarcas porque van a ser los padres de muchas naciones. ¿Cierto que sí? Bueno, muy bien. Entonces, en este punto vemos que el Señor, vemos aquí, Dios tiene todo bien planificado, ¿verdad? Y vemos que en la vida de José y en la vida de Abraham ya hay una gran comunión, y Jacob le pide a José directamente que vaya y lo entierre donde él quiere, allí en Pela, ¿no? Y todo esto era para algo, para darle la honra directamente, ¿sí? Darle la honra a Jacob, darle el lugar que él se merecía, porque cuando nosotros honramos a Dios, Dios nos honra a nosotros, ¿sí? Y aquí cerramos Génesis y abrimos ¿qué? Luego abrimos Éxodo. Y parece un final, pero en Dios nunca es un final. José muere en fe, confiando aún en la misma promesa. Israel pasa del favor al dolor, y Dios en silencio está preparando ¿a quién? Está preparando a un gran libertador, ¿no? Y desde el versículo 15 al versículo 21, dice lo siguiente: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron:
quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos, ¿sí? Pero entendemos que José perdona a sus hermanos y declara, Dios lo encaminó a bien. ¿Qué significa eso? Él no está negando el mal, pero está reconociendo la soberanía de Dios. ¿Qué hay en el corazón de José? ¿Hay rencor? ¿Hay odio? ¿Está llevando todo al pasado? ¿Les está recalcando todo lo que ellos hicieron con él? ¿Verdad que no? Él No. simplemente les dijo, Dios lo encaminó a bien. Y todo esto, digámoslo de la siguiente manera, Dios es el que hace la obra. Amén. Dios es el que tiene todo el propósito y el plan bien planificado como Él lo quiere. Algo que me deja mucha enseñanza y es que José tenía un corazón como nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan cuando nuestro Señor Jesús estaba allí en la cruz y Él simplemente le habló al Padre? ¿Y qué fue lo que le dijo al Padre? Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que Porque porque no no saben lo saben que lo hacen. Porque no saben lo que hacen. Y mira que nuestro Señor Jesucristo no les está juzgando, no se los está señalando ni criticando nada. Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Y creo que ese es el mismo corazón de José, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo entiende toda la maldad y todo lo que le habían hecho, pero hay que entender nosotros algo, que en la soberanía de Dios no hay ningún ser humano quien pueda intrometerse. Lo que Dios inicia, Él lo termina. ¿De qué forma? A su manera. Amén. Y creo que aquí José lo que hace es perdonarlos y lo más impresionante es que les permite ver el propósito. ¿Cuál era el propósito que tenía Dios con este pueblo? ¿Cuál era el propósito con todo lo de José? ¿Quién me lo dice? preservarlos de la muerte, porque iba a llegar la gran hambruna. Entonces, el Señor ubicó a José como el principal ahí en Egipto para que pudiera alimentar a su familia y a su pueblo. Amén. Solamente había un propósito. Es decir, recuerdan que Jesús le dijo al Padre, Señor, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es como quien dice, Señor, no hay otra forma de hacerlo. ¿Será que otro no puede tomar mi lugar? Señor, ¿será que no habrá otro plan? ¿O no hay otro plan B? ¿Verdad? No, no hay otra forma. No hay otra forma. Y creo que todo el proceso que tuvo que haber pasado José era el único para lograr, oiga muy bien, para lograr preservar la vida, como le dice en el versículo 20. Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. ¿Qué era? Dice, para mantener en vida a mucho pueblo. La única forma de que todo el pueblo de Israel pudiera sobrevivir de toda la hambruna que se iban a acontecer era a través de José. Llevarlos directamente a Egipto, porque no había otro hombre, no había otra persona que tuviera lo que tenía José. Cuando Dios nos escoge, cuando Dios nos elige para una misión, bajo un propósito divino, creo que no podemos rechazar, no podemos escapar de ello, así como Jonás.
Jonás también fue ese tipo de hombre, ¿no? Que también Jonás es un libro escatológico, es un libro cristocéntrico, y vemos que como José, no, venga, es que tú eres el único que vas a ir al Nínive. No, yo no voy a ir. Quería escaparse, quería hacer otro. No, eres tú quien vas a hacerlo y te voy a dirigir y voy a hacer lo que sea para lograr. Cuando Dios nos escoge, cuando Dios nos elige, así que, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente aceptar. Amén. Entonces, ahí fue por Amén. medio de José. Cuando confiamos en Dios, el dolor no nos amarga. ¿Sabe qué es lo que hace el dolor? Nos madura. Eso no. Hoy le puedo decir, y le puedo decir con mucho amor, y es que con mi hija, la que tuve el problema con el cual yo fui allá a la prisión, nos amamos. Y usted la vieron esa semana aquí por medio de la llamada, ¿verdad? Y yo amo a mi hija. Ella no tuvo la culpa de absolutamente nada, de todo el problema que yo tuve con la mamá de ella. Sí, pero entender que Dios tiene un propósito y Dios es el que sabe el cómo, el cuándo y el por qué. Amén. ¿Estamos claros hasta ahí? Amén. Muy bien. Amén. La fe confía en las promesas aún antes de verlas. Wow, eso es tremendo, porque aquí es del versículo 22, dice, y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años, y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijos de Manasés, fueron criados sobre la rodilla de ¿quién? De José. José muere creyendo que Dios visitará a su pueblo. Él no ve la liberación, pero cree directamente en ella. Y ustedes, hay algo que quiero que ustedes entiendan aquí, y es que la fe verdadera trasciende la vida, ¿no? Y es hermoso ver cómo aquí aún José, antes de su muerte, pudo ver cómo el Señor seguía cumpliendo sus promesas, seguía cumpliendo, porque cuando Dios dice, Él hace. ¿Cierto que sí? La fe confía en Dios aun cuando el cumplimiento no es inmediato. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Simplemente seguir confiando, ¿cierto? Dice el versículo 24, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y a Jacob. Amén. Mire qué hermoso todo esto. Y todo esto es que palabra, promesas, palabra, promesas, palabra. Porque lo que Dios inició, Él lo termina. Y ahorita estamos viendo todos los acontecimientos de lo que Dios había profetizado aún desde el principio. Dios es un Dios de promesas, familia, pero cuando le creemos a Amén. Él. Amén. Cuando le creemos a Él. Luego seguimos aquí con Éxodo, ¿sí? Luego seguimos con Éxodo. Éxodo es un libro histórico, ¿ok? Libro histórico. Podemos ver en este libro el tiempo de Dios, donde el Éxodo marcó el final de un periodo de opresión para los descendientes de Abraham y constituyó el principio y cumplimiento de la promesa de pacto dada a Abraham, de que sus descendientes no solo resistirían en la tierra prometida, sino que también se multiplicarían y se volverían una gran nación. Entonces creo que el propósito del libro podría ser expresado así: rastrear el rápido crecimiento de los descendientes de Jacob desde Egipto hasta el establecimiento de la nación teocrática en su tierra prometida. Amén. Capítulo 1. En el capítulo 1
del versículo 8 al versículo 14, dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Oiga, pues, no lo conocía. Y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Oiga, mire, pues, dos características. Es mayor y más fuerte. ¿Sí? Ahora, pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya ¿de qué? De la tierra. Y aquí Israel crece de una forma tan sobrenatural, pero aquí es donde viene a ser oprimido. Y el enemigo es el mismo enemigo que intenta detener el propósito que Dios está haciendo en este pueblo de Israel. ¿Sí? Pero no puede. Por más que el hombre quiera detener los propósitos de Dios, no lo va a lograr. Puede tener poder, fama, ciencia, pueden tener todo lo que quieran para poder detener aún la ira de Dios. Cuando ya llegue el momento de nuestro Señor Jesucristo, no va a haber nada que lo pueda parar. Amén. Y creo que aquí en este punto es que cuanto más oprimen, más Dios se multiplica. Y recuerdan ustedes este texto que dice que cuanto más abundó el pecado, más abundó ¿qué? Mi gracia. Mi gracia. Todo obra para bien. Aún si Dios dice, venga, es que esta persona va a hacer esto, va a hacer esto y va a hacer otro, pero yo voy a usar ese mal y el corazón duro de esa persona simplemente para multiplicar lo que yo quiero y lograr lo que yo quiero. Porque la oposición no cancela el plan de Dios. Muchas veces hay que lo que hace es acelerar los planes de Dios. Y muchos creen que lo van a retrasar, pero no es así. Amén. ¿Quién puede detener los planes de Dios? Dígame, ¿quién? Raquelita, Janet, Celina, ¿quién puede detener los planes y la soberanía de Dios? Nadie. Nadie completo, nadie. Cuando Dios dice, Él lo hace, Él lo ejecuta completamente. Amén, ¿cierto? Y en el capítulo 2, vemos que del 1 al 10, aquí Moisés nace aún en medio de la muerte. Sí, pero Dios es el que lo guarda. Mire qué hermoso, Dios lo guarda. También vemos aquí una mujer, una madre que es obediente y vemos cómo esa mujer es utilizada para preservar también la vida de Moisés. Dios es tan hermoso. Ya, Dios es tan hermoso. Podemos ver a ese Dios que cuando Él tiene un propósito contigo, Él lo va a guardar. Lo guarda porque lo guarda. Y la pregunta es, ¿por qué a veces nos quiere ganar más el miedo? ¿Por qué nos quiere ganar el miedo? Si tenemos un Dios soberano que nos guarda, que nos protege, que es soberano, ¿por qué tenemos miedo? Recordemos que allí había un faraón nuevo, no conocía a José. Y aún hoy en todo este mundo, todo lo que está aconteciendo, la gente está... Se quedó sin voz el maestro. Se le ha No de haber sé, desconectado la compu. yo creo que se fue del grupo, como estaba conectado con el teléfono.
Hola, hola, hola. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, hoy sí. Sí, maestro. Mil, pero mil disculpas. Se descargó esto. No. Bueno, muy bien. Entonces, estaba hablando de que cómo es Moisés, cómo fue Moisés guardado del mal, porque el mismo faraón no conocía a José. Y por eso es que dice, porque de las aguas lo saqué. ¿Las aguas de qué? Las aguas de las tormentas, de aún del medio de la muerte, cómo Dios preservó la vida por medio de esas parteras hebreas. Y imagínense, ellas ni siquiera tenían miedo ante el faraón. ¿Le tuvieron qué? ¿Temor a quién? Temor a Dios. Temor a Dios. ¿Le tuvieron miedo al hombre? Yanesita. No le No, tuvieron miedo al hombre. no. Y el faraón era una gran autoridad. Y este hombre faraón, este último faraón, estamos hablando que tenía un corazón malvado para poder dar, imagínense hasta dónde llegaba ese corazón pervertido que quería matar y destruir a los mismos niños. Pero la oposición, familia, la oposición, eh, aún Dios la utiliza, ¿no? Aún Dios la utiliza para algo. Y es para sus propósitos. Y creo que todo esto es donde se aceleran los propósitos de Dios. Amén. Entonces, Dios transforma finales en comienzos y cumple su propósito aun cuando no lo vemos. Lo que inició como una historia muy dura con la vida de José, en cómo terminó. ¿Verdad que sí? Y cómo el Señor empezó a multiplicar todo su pueblo debido a esa decisión, a ese propósito que lo hizo con Jacob y con José. Amén. Muy bien, vamos a seguir Amén. entonces con Mateo, por favor. Mateo. ¿Mateo qué? 16. Mateo 16. Muy bien. Celinita, ¿vas a seguir ahí con Mateo 16? ¿Dónde está Celina? Mateo Amén. 16 13. ¿Vas a Mateo, seguir sí, sí, leyendo? sí está bien, maestro. Mateo 16 Desde el 13. versículo 13. Sí, maestro. Desde el versículo 13. Sí, Sí, y la palabra dice así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y nosotros y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. sigue, sigue, Sí, 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 Celita. perdón, vea, en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Jesús el El Cristo. Cristo. Eso. Muy bien. Hasta ahí. Gracias. Ya está, hasta ahí, Celinita. Gracias, gracias por la oportunidad. Raquelita, adelante. Versículo 21. Amén. Jesús anuncia su muerte.
Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. Amén. Sigue. La transfiguración. Ujú. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué? Pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero. Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el El Bautista. Bautista. Eso. Muy bien. Gracias, Raquelita. Amén, maestro. Ay, Dios. Bueno, aquí vamos a empezar entonces con Mateo capítulo 16, desde el versículo 13. Vemos aquí la confesión del mismo Pedro, donde el mismo Pedro reconoce a nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Y aquí hay una característica bien importante,
de un verdadero cristiano, de una persona nacida, una persona que tiene una fe intacta, una fe con certeza, con convicción, y es nosotros poder declarar que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, ¿no? Pero ¿por qué entiende esto aquí? Porque creo que nosotros como hijos del Señor tenemos que saber quién es nuestro Padre, quién es nuestro Señor, entender a quién está sometida nuestra fe, al hombre, porque aquí les está hablando directamente a los discípulos. Sí, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Sí. Aquí le estaba mostrando quería más bien como colocarlos a prueba, saber quiénes eran y dónde estaba puesto su corazón. Sí. Y qué importante eso cuando nosotros entendemos que Cristo es nuestro todo, Cristo es el Hijo de Dios. Y eso nos lleva a nosotros a tener una identidad en Cristo. Amén. Porque la revelación de Cristo define nuestra fe y nuestro camino. Entonces, necesitamos solamente una cosa, familia, conocer a Jesús no solamente por lo que oímos, ¿sí? Sino por lo que Dios nos revela en el corazón. Muchos tienen conocimiento de la palabra, pero muy pocos tienen revelación de ella. Es algo que es totalmente diferente. Y recordemos que el mismo diablo tentó a nuestro Señor Jesucristo en el desierto, ¿cierto que sí? Con la misma palabra. Y él y Dios creo que sabe y entiende que nosotros no solamente tenemos que oír, sino que también tenemos que escuchar con el corazón, porque oír y escuchar es algo totalmente diferente. Amén. Mateo del 16 del 21 al 25, del 16 al 25, se habla, perdón, del 21 al 25, donde Jesús anuncia su muerte, ¿sí? Y dice este versículo que es muy conocido, y dice el 26, no, el 26 no. El versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por mí, por causa de mí, la hallará. Amén. Dice, ¿por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hola. Aquí Jesús está anunciando su muerte y llama a que nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos, porque el camino del discípulo incluye dos cosas. Van a colocar ahí qué incluye el camino del discípulo. Primero, entrega. Y segundo, obediencia. Entrega y obediencia. Y creo que perder la vida por Cristo es ganarla verdaderamente. Amén. ¿Recuerdan lo que decía Pablo? Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? El morir es Ganar. ganancia. Amén. Si nosotros vivimos en una fe madura, estamos aceptando la cruz de Cristo. Estamos confiando en ese propósito de Dios. ¿Es fácil seguir a Cristo? No es fácil, ¿verdad? El Señor Jesucristo nunca dijo que era fácil. Por eso él lo dijo claramente en el versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Cuál es la cruz? Sufrimiento, traición, desilusión, Problema.
problemas, cantidad de cosas, ¿no? Esa es la cruz que tenemos que cargar. Pero entender que aún con esa cruz, el Señor dice que le entreguemos esa cruz para que se haga más liviana, más llevadera y seguirlo continuamente. Amén. Amén. Aquí en el capítulo 17, del 1 al 8, en la transfiguración, Jesús muestra su gloria. Y aquí hay una gran esperanza para todos nosotros, los que creemos en Cristo Jesús y entendemos que la palabra es verdad y que Jesucristo es el glorioso Señor. Moisés y Elías confirman que Él es el cumplimiento de la ley y de los qué, y de los profetas. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, como lo dice en donde, en Apocalipsis, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, como lo dice en Apocalipsis, y he aquí que les parecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, bueno, es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra por Moisés y otra para Elías. Pero aquí viene algo glorioso, glorioso. Es ese punto. Dice el versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz de la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo que complacencia. Pero mire cómo dice a lo último, a él oíd. Él está diciendo, a él oíd. Aquí nos está hablando de que tenemos que escuchar al hombre, tenemos que escuchar a una doctrina, tenemos que seguir a una religión. ¿Ustedes qué dicen? Tenemos que oír la voz del Señor Jesucristo, nada más. Solamente Dios nos llama a escuchar a Jesús por encima de toda voz. Amén. Cristo Amén. Jesús es la voz que nos lleva a nosotros a que nosotros podamos también a disfrutar de las riquezas que hay en Cristo. Y aquí para terminar, del versículo 9 al 13, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite ¿de qué? De los muertos. Y aquí Jesús explica que Elías ya vino. ¿Quién era en ese momento Elías? Juan el Bautista. Juan el Bautista fue quien reveló el camino del Señor. ¿Sí? Hay una palabra que de verdad quiero que usted la tengan muy en cuenta, y es la palabra revelación. Revelación. La palabra de Dios solamente se puede entender por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a dar a nosotros conforme a su voluntad y nos va a revelar conforme a su voluntad. Todo depende de qué? De nuestro corazón. Porque Él es el que nos prepara a nosotros para servirle. Ojo con esto, para servirle, no para servirnos a nosotros mismos. Porque una cosa es yo adquirir conocimiento, inflarme de intelecto, mi mente llena de intelecto, pero es con otros fines. Pero la revelación es otra cosa totalmente diferente. La revelación de la palabra es para aquellas personas que solamente han hecho esas dos cosas.
Entrega y obediencia. Entrega y obediencia. No hay otra forma, familia. Y es entender que aquí como Jesús se le reveló a cada uno de ellos, porque ellos habían entregado completamente a Él y decidieron seguirle. La pregunta es, ¿qué puede decir Dios de ti? ¿Qué puede decir el Padre de ti? Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y hay una palabra que Dios me regaló hoy, en este día, y es Primera de Reyes capítulo 17. Les voy a leer esa palabra tan gloriosa, 17:24. Y dice así, entonces la mujer dijo a Elías, esto es sobre cuando Elías predice la sequía y va con la mujer, la viuda de Sarepta. Entonces dijo la mujer, dijo Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Oiga, verdad en tu boca. Cuando Dios nos revela quién es Jesús, nuestra fe se afirma, aceptamos la cruz y caminamos con esperanza hacia la gloria. ¿Quién es Jesús para ti hoy? ¿Ah? La pregunta. ¿Es una idea o una revelación viva? ¿Quién es Jesús? Una revelación. 2. ¿Estoy dispuesto a seguir a Cristo aun cuando implique renuncia? Y ojo, Amén. es renunciar a todo sistema que el mundo ha implementado en mi vida, toda religiosidad. Tenemos que renunciar a todo ese sistema de creencias que impidieron que yo caminara con Cristo, porque estamos cegados completamente. Seguir a Cristo implica renuncia, entrega y obediencia. Amén. Eso es lo que implica. Amén. Vámonos entonces para Salmo, por favor. El Salmo número ¿qué? 22. Ja, 21. listo. Salmo 21. Salmo 21, Reinita. Dice el Salmo 21. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación. ¿Cómo se goza? Les has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te mandó y se la diste. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de su ira. Jehová los deshará en su ira y fuego lo consumirá. Su fruto destruirá de la tierra. Encamina, y su descendencia de entre los hijos de los hombres, porque intentaron el mal contra ti. Fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán, pues tú los pondrás en fuga. En tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Amén.
Amén. Alabaremos qué? Tu poder. Poder. En el Salmo 20 fue una preparación, fue un antes, ¿no? Antes de. Y acá en el Salmo 21 vemos un después de, un propósito cumplido. Recordemos que todo esto va interconectado aún con este libro histórico que es de Génesis a través de la historia de José. Y todo se cumplió a cabalidad y le dieron gloria y le dieron honra tanto a Jacob como a José. Y aquí a través de Cristo Jesús, porque este Salmo 21 es un salmo cristocéntrico, ¿sí? El Salmo de David. Y mire lo que dice el versículo 3, aunque es que todo es glorioso. Pero dice, porque les ha salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza, vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre, grande es su gloria en tu salvación, honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia, por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Amén. Es Cristo, nuestro Señor Jesús. Y Él vendrá, así como lo dice en el versículo 8 y 9. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a todos los que te aborrecen, los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Amén. La segunda venida de Cristo Jesús, nuestro Señor, porque Él es el único Rey de reyes y Señor de señores. Es el único que tiene largura de días eternamente y para siempre, porque grande es su gloria, porque grande es la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que solamente, como dice en el versículo 7, por cuanto el Rey confía en Jehová, Jesús, confiando en su Padre. Nosotros también tenemos que confiar en Jesús, escucharle a Él, andar y seguir sus pisadas, porque Él es nuestra luz y nuestra salvación. Amén. Claro, es hasta ahí y vámonos para Proverbios, por favor. Proverbios que Raquelita. 6. Capítulo 5, maestro, del 1 al 6. Listo, los voy a leer yo. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables. No los conocerás si no considerares el camino de la vida. Recordemos que ayer nos habló Mateo capítulo 15, hablando nuestro Señor Jesús, que teníamos nosotros que cuidarnos de la levadura. Si recordamos ese punto, ¿no? Yanecita, Raquel, Sí, sí, amén. ¿cierto que sí? Dice versículo 5 del capítulo 16 de Mateo, llegando sus discípulos a otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardados de la levadura de los fariseos y de los qué, y de los saduceos. Ayer nos hablaba nuestro Señor Jesús. Y acá igual, el rey Salomón habla de la religiosidad, habla cuando nosotros nos enamoramos de otra mujer, de otra esposa, porque recordemos que la iglesia amada de Cristo es la esposa de Él. Amén. Por eso dice el Señor, hijo mío, esté atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia,
porque los labios de la mujer extraña destilan miel, claro, y mucha miel. Nos hacen pensar que esa vida es la correcta, nos dan a entender que esas doctrinas, esas religiones son las correctas, las idóneas, son las perfectas para nosotros andar en santidad, pero así no es. Solamente estemos atentos a la sabiduría y la inteligencia de nuestro Señor. Es la única forma. El resto solamente nos seduce para desviarnos de la verdad. Amén. Amén. La única sabiduría parte de una única fuente y es llamada Jesucristo. Es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Así que hemos terminado, amada familia. Muchas, pero muchas gracias. Mil bendiciones. Gracias por acompañarnos en 365 días íntimos con Dios. Que la palabra sembrada hoy produzca fruto en su tiempo. Así que nos vemos mañana, si Dios lo permite, a las 6 a.m. Amén. Padre amado, Padre Santo, te Amén. damos gracias por tu hermosa palabra. Gracias por colocar en nuestros corazones la verdad. Entender que todo lo que tú inicias, tú lo terminas, bendito y glorioso Dios. Y saber que cuando tú eliges, Señor, no hay escapatoria. Solamente es someternos a tu voluntad y andar según tus preceptos, tus mandamientos, sus estatutos y tus planes, bendito y glorioso Dios. Amado Padre, te damos gracias por este hermoso día, por esta semana que ya termina, bendito Dios, y mañana empezamos de nuevo, Señor, para hacer tu voluntad. Te pedimos que seas tú guardándonos de todo mal. Permite que nuestros ojos siempre estén alineados al tuyo, nuestro corazón también igual al tuyo, Señor. Que nuestra vida siga siendo ordenada según tu voluntad, Padre. Así que en paz nos acostaremos y asimismo dormiremos porque solo tú, Señor, nos haces vivir confiado en el nombre de Jesús. Amén y amén.